Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a nuestro ciclo Llegás en Movimiento, un ciclo de conversaciones con artistas de la danza que nació para surfear la ola pandémica y sumergirnos en este arte que está tan vinculado con el contexto y con la realidad, desde el cuerpo, el movimiento, la quietud y todo lo que atañe a la danza. Hoy la tenemos de invitada a Mariana Stuti, que es bailaora, profesora de artes combinadas, coreógrafa, investigadora, docente dentro de lo que es el mundo del flamenco y demás. Ella nos va a contar un poco cómo fue que atravesó la pandemia, cómo fue su laburo, de qué manera se está recreando en esta circunstancia que estamos viviendo de tanta incertidumbre también en este 2021, que ha golpeado tanto a la cultura y a todas las artes. Y también vamos a hablar un poco de Los Abanicos de Chinchero, una producción de la que compartiremos algún fragmento. Antes de escucharla a Mariana, les pido por favor que se suscriban a nuestro canal, así están al tanto de las novedades, de los ciclos, y también es una forma de que cooperemos y colaboremos entre todos y todas para que la cultura siga subsistiendo en este momento tan crítico. Así que le damos la palabra ahora a Mariana. Bien, acá te tenemos entonces, Mariana Stuti te estaba presentando y te doy la bienvenida, bailaora, profesora, investigadora, coreógrafa, ya nos vas a contar en esta entrevista para Llegás un poco todos esos mundos que se despliegan desde tu hacer. En principio, además de saludarte y agradecerte tu tiempo y tu presencia acá en esta entrevista, quería que pudieras contarnos cómo fue trabajar o resistir durante la pandemia, ¿no? Y la cuarentena tan extensa que tuvimos el año pasado. Bueno, muchas gracias, Dulcinea, ¿cómo están? Em, sí, para mí fue un año muy bueno a nivel personal el 2020. Quizás porque venía con una dinámica de laburo muy sistematizada, muy repetitiva de hace un par de años. Entonces como que el 2020 me permitió un poco como replegarme y redireccionar. Y en el redireccionar de las actividades que hacía, eh, como que la palabra que más apareció fue integrar. Porque la realidad es que yo siempre manejé estos aspectos que uno cuenta así, profesora, toca el cajón y además, y el congreso y la academia y una obra y la otra y la clase. Cuando llevas esa vida cotidiana es como un agite que se despliega como por distintos lugares, que suena bello, interesante, pero que también a mí como que la energía se me desparrama por distintos intereses y soy muy manija, soy de las que me levanto tipo 5:30, 6 y tiro de la cuerdita hasta muy tarde. Y lo que me permitió un poco el confinamiento fue como decir, bueno, a ver, de todas estas cuestiones que he desarrollado en 20, 25 años de carrera, eh, nada, qué y cómo continuar y para qué y para quiénes. Como que me pude hacer un replanteo sin la necesidad de no hacer, porque tengo muchas amigas que por ahí se tomaron eso de decir, bueno, yo corto todo y veo y me repienso y me observo de lejos. No me pasó tanto eso, también porque yo vivo con mi hija de 8 años y con mi compañero, entonces había todo el tiempo una dinámica de tres en ese encierro que también hacía que, bueno, no es que me voy a echar y soy sola y puedo ver y charlar por Zoom con amigas y divagar un rato. Sí, trataba de tener ese espacio, pero la realidad es que había que generar una dinámica más o menos divertida para una nena de 8 años que fue eterno, eterno para ella, con su espíritu sagitariano, no poder salir, como que un poco, bueno, fue una prioridad generar un nuevo sistema dentro de ese hogar, ¿no?
Y a partir de eso, bueno, como que lo primero que salió sí fue la docente en el sentido de salir un poco también a ver qué le pasaba a esos cuerpos de alumnas de hace tantos años y gente del otro lado como tratando de sostenerse sus horarios en relación al Zoom que yo proponía. Aparecieron muchos alumnos de las otras provincias, que fue hermoso, porque de repente era La Pampa, Comodoro Rivadavia, empezaron a aparecer alumnas de Ecuador, que yo viajaba mucho a Ecuador. Entonces lo viví como una renovación bella en un sentido, que si venía de sostener ir a mi sala, volver, Villa Crespo, ir al sábado, venir, salir del ruedo. Yo tenía pasajes, por ejemplo, para gira en Estados Unidos en mayo, no, en abril, el 25 de abril arrancábamos con un par de cosas que ya había programadas para esta obra que la hago desde el año 2000, se hizo en el 2015, desde el 2016, y todo eso se cayó, que estructuraba mucho el año, era como lo que armaba calendario. Así que nada, Dulcinea, para mí estuvo bueno, pero estuvo bueno porque casi todo el tiempo estuve en un lugar muy de que Selva esté bien, con lo cual como los adultos muy ahí atentos a ver qué atmósfera le armábamos cada día, a las 5 de la tarde un budín y el juego de mesa y el no sé qué, viste que tuvo esa etapa medio romántica, con Sí, las calles vacías, que uno miraba en internet y veía los ciervos en no sé dónde, el patito que se cruzaba, viste que hubo un momento de eso que yo sí, no me lo quiero olvidar porque como que era, bueno, hay otra forma de circulación. sí, Ese sí. momento fue lindo. Después, bueno, sí, yo qué sé. Una cagada, la verdad, una cagada porque, bueno, ver gente sufriendo por más de que uno esté bien, nunca uno está bien del todo, ¿no? Como ves Sí. gente que realmente la está pasando mal, o esto que yo digo de haber estado acompañada, de tener un montón de amigas y gente, o mismo mi abuela en Viedma, en Río Negro, solita, y que sigue encerrada porque, por ejemplo, ahora Viedma hoy, Sí. febrero 2021, es un caos de contagio. Entonces, viste, decís, qué cagada esto. Como no, en el universo no podía aleccionarnos de otra manera. Y también yo tengo un pensamiento medio, bueno, también te pueden aleccionar con una guerra o con no sé qué, digo, en términos místicos, y es mucho peor y uno está, qué sé yo, en un búnker. Digo, si lo pienso en ese sentido, esto me parece como una caricia de planteo reflexivo dentro de lo hostil y jodido Claro, que es. claro. O sea, vos pudiste continuar y adaptar, o sea, separó lo que tenía que ver con el espectáculo, la posibilidad de girar, y ya nos vas a contar un poco de qué se trata esa obra, pero continuaste con la docencia, dando clases, o sea, vos das clases de flamenco, te dedicás a dar algo práctico, haces un cruce teórico práctico, o sea, eso lo pudiste sostener y se amplió. Sí, 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 en realidad yo nunca hice flamenco normal, nunca hice el flamenco puro de la gitana de Andalucía, nunca hice el flamenco que tiene en el imaginario la gente. Siempre hice como una apropiación del flamenco desde el día uno, y te hablo el día uno es año 97, y lo cuento en esta obra Salir del Ruedo, de que estaba aburrida, vi un cartel y entré en el aula 151 y nunca paré. Tipo, me fui a España en el 2000, estuve un montón. Soy de las que tomo clases siempre, constantemente, porque me gusta mucho el intercambio y escuchar y estar con gente y zapatear con otros. Igual los últimos años cada vez me tildé más con lo musical, entonces, por ejemplo, de ir a Sevilla prefiero irme a lo de un gitano y estar tocando y estar con los patrones rítmicos a full, que en una clase de flamenco ortodoxa ya eso no me lo banco mucho. No me lo banco digo, amo el flamenco, pero como que hay algo de mi interés que nunca fue por ahí, como que nunca tuve una mirada muy ingenua y romántica de, ay, el flamenco, la pasión. Sí, bueno, el despertar de la pasión es algo medio complejo de cómo le sucede a uno y cómo lo activas en los demás y con qué tradición uno está hablando.
Esto me pasó en relación a haber ido a Puan tantos años, si no hubiese sido una chica normal, pero el Puan, viste, en el medio te hace todo el tiempo estar interpretando y mirando y leyendo, investigando, hermoso, pero digo, siempre complejo. Yo que sé, empecé en un grupo con la Tambo en el 2003 sobre la danza en Argentina y la pregunta por la identidad. Y ya Sí. ahí se me cagó toda la joda con el flamenco. Estaba en una juerga haciendo palmas y ya mi cabeza estaba, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Bien, y contanos, Mariana, contanos un poco de qué se trata eso, o sea, ese encargue de apropiación del flamenco, entonces, cómo lo tomás, cómo lo abordás y cómo lo das, ¿no? Sí, lo doy de una manera muy formalista, que igual es algo muy, muy característico mío en relación a que yo tengo esta idea de que en realidad el flamenco es hacer música, con lo cual hago mucho hincapié en todo lo vinculado a lo musical y todo lo referido a buscar la potencia de ese cuerpo y de ese estar y esa presencia escénica, que todo eso se puede agarrar de otros lados, de que ir por el lugar, de creerte un pibito de Granada que zapatea con esa furia y esa garra como si fuese un potrillo, es solo para mirarlo y estar ahí metiéndote, pero uno querer activarlo desde Almagro y Villa Crespo es difícil. Hay que buscar para mí, viste, la propia garra en la propia experiencia y en lo que para uno hay algo que se puede homologar, si es posible, y ver qué y cómo uno, por qué necesita ese afirmarse, viste, porque eso es re loco. Yo que doy clases hace 20 y pico de años, digo, bueno, todos buscamos como una especie de afirmación en el flamenco, en ese estar y en ese sonar fuerte. Es hermoso, es maravilloso. Pero bueno, yo lo que te cuento es que hace mucho tiempo que le vengo entrando desde distintos lugares. Creo que las teorías de coloniales son las que más me sirvieron un poco para pensarme a mí misma en mi trayectoria y para poder pensar mi propio campo local. Siempre estoy como en el campo local, entre de observadora, investigadora y como siempre proponiendo un contrapunto, que por ahí hay gente que le jode un poco, porque bueno, en realidad lo que yo muestro es cómo puede ser que alguien después de 15 o 20 años de bailar flamenco se repita tanto a sí mismo en un esquema y en un imaginario de una tradición de otro lugar, que se siga pudiendo vestir con flores, con cosas como si nada sucediera, ¿no? Como si eso, como que antes me jodía, antes me enojaba, porque me indignaba, me parecía que eso mismo era lo que precarizaba el campo y que después querer juntarse a ver qué se puede hacer cuando sos vos mismo el que te gastás tus pocos pesos pasados en euros para comprar coreografía, me volvía loca. Después me dejé como de enojar con eso y pasó a ser como un punto de interés de reflexión, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y de poder acompañar esa necesidad de otros desde algún lugar, no sé cuál. Pero como bueno, por lo menos poder escribirlo, o esto que hablábamos del grupo de investigación de Juan Ignacio Vallejos, que para mí fue un espacio divino, y sigue estando ahí Juan dando vueltas de algún modo en esto de, bueno, de poder seguir repensando y darse cuenta de que a lo largo de una trayectoria artística uno tiene algunos puntos de insistencia, ¿no? En los que siempre me preocupa lo mismo o me dan ganas de contar lo mismo, con algunas cosas, pero bueno, básicamente es eso. Y haber cerrado el 2020 con los abanicos de Chinchero, para mí también fue algo un poco lindo visto desde el lugar, de que es una obra que está muy construida desde el deseo de los demás también, no tanto el mío, porque es un laburo visual muy fuerte de un grupo que ya existe, que son los Control, que ya laburan con visuales, yo Contanos qué sé, mi un asistente. poco Sí, de esa obra como es. y esa obra yo le tengo un amor enorme por esto, ¿no? Porque bueno, durante el 2020 fue como un punto de anclaje afectivo y creativo muy fuerte. En realidad es una mezcla de ideas. Una tiene que ver con esto, con la acumulación de abanicos, porque yo de repente me daba cuenta que juntaba bolsos, viste, tipo bolsito deportivo y abría.
Eso lo hice una vez en una clínica con Agustina y Matthew y se cagaban de risa porque empezaba a sacar abanicos, 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 abanicos y te podía tener, no sé, 40 minutos mostrándote abanicos. Y yo como diciendo, es que la gente me sigue regalando abanicos cuando se ve paria, como si yo no tuviese ninguno. Y era como acumular, acumular, acumular. Y ahí ya viste como, bueno, acumular, la acumulación, ¿para qué la acumulación? Y siempre dándole vuelta al coco en esto de qué se hace con todo eso que uno acumula a todo nivel. Y en el flamenco particularmente uno acumula mucha coreografía, porque un poco la forma de transmisión y de pasaje de información es aprendiendo coreos, re jodidas, solía por bulería, lo que sea, el palo que sea, rondeña, no importa, pero digo, tienen como una estructura coreográfica muy fuerte y muy pesada. Entonces uno va creciendo en esa destreza y virtuosismo acumulando coreo, muchas, y pagando bastantes, porque por lo general las tomas con gente de afuera. Yo igual quiero hacer un paréntesis porque yo hace un par de años que si quiero volver a reentrenarme con alguien y no sola, solo le pago a colegas de acá. Como que no quiero pagar más coreos. Me cansé, o sea, no hace falta porque además acá de verdad tenemos unas bombas que no se puede creer, que se bailan todo y creo que realmente no es necesaria esa acumulación de coreos, que en algún momento hay que tratar de ver qué se hace con todo eso. Sí, En paralelo al roso de los... Sí. perdón. Quería que cuentes un poco de qué se trata eso de acumular coreo o pagar coreo, porque vos pagás para que te monten una coreografía, vos pagás un curso que te enseñan una coreo, ¿de qué significa eso? Sí, se pagan seminarios, eh, vienen muy sistemáticamente españoles a dar clases acá y uno paga por coreografías, que me parece que está bien, es bueno, estás aprendiendo una tradición de allá, un baile súper específico, hermoso, jodido, está bien. Mi planteo tiene que ver con qué pasa después de tantos años de que uno ya no necesita esa sistematización para autoproclamarse profesional o bailarín o trabajador de flamenco, argentino o lo importa, lo que sea. Eh, un poco es esa como mi cuestionamiento. ¿En qué momento se corta esa sujeción tan fuerte? Que además digo, como en el campo lo que sucede es que esa persona después, esa misma coreo se la enseña a sus 20 30 alumnos argentinos con un discurso encima vinculado a que esa coreografía de tal X gran maestro de España hay que hacerla igual y vestirse de determinada manera. Entonces es como una especie de endogamia que se arma en el campo que no aparece ninguna otra cosa del orden de lo coyuntural, lo personal, la experiencia vivida, lo situado, todo eso no aparece, es como si uno fuese un blanco y hay un borramiento Claro, claro. en Buenos Aires, pues, bueno, voy a situar Buenos Sí, Aires, pero con el cruce que tenés acá, que aunque no hagas nada, el cruce artístico y cultural te voltea, o sea, te lleva puesta, por eso yo estoy sí. siempre espejitos de colores, porque cuando no estoy atrás de un músico que me encanta y ahora me junto, cuando corto con vos con un jujeño amigo que se toca el bombo, que nos cagamos de risa y el otro, no podés no estar atravesado por esas ganas, ¿no? Claro. El deseo Y de... por el contexto, ¿no? Está bien lo que decís, es como si fuera, como ese flamenco tradicional fuera algo que estuviera dentro de una cajita totalmente desvinculado de lo que sucede alrededor. Y Sí, bueno, y aclarado ese punto, contanos entonces los abanicos del chinchero, que es esta idea de acumulación y cómo la pusiste ahí. sí, un poco, bueno, estaba con eso y después un amigo me había mandado unas fotos de Perú que estaba paseando y en Chinchero estuvo como en una especie de concurso en una escuela. Chinchero es una parte cerca de Machu Picchu y una nena se había hecho todo un traje, tenía 14, Naroa se llama en ese momento, todo un traje abanico, 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 claro, el otro, todos de papel. Y yo vi esas fotos y me enamoré, tipo, qué divina esta nena, no lo puedo creer. Y yo con estos abanicos acá y miré ella, qué creativa. Y estaba tan como conmovida. Y mi amigo me consiguió el teléfono y dije, es que yo con la única que quiero interactuar para armar algo es con Naroa. Después no tengo interlocutor local que tenga muchas ganas de escuchar.
por lo menos del palo de la danza, o sea, sinceramente, como que también había algo ahí que, viste que es difícil a veces encontrar gente con la que estás en sintonía para crear. Entonces empecé a tener encuentros con Naroa un poco por Zoom, como se podía, bla, 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 intercambiando de por qué le interesaban los abanicos, si tenía algún vínculo con el flamenco o no, por qué la acumulación, y que ella los hace con la mamá y con la hermana, y tiene hasta suéteres tejidos y cosas. Y ahí empecé como a cruzar los abanicos de Naroa con los míos, pero era muy visual. Entonces, Santi Orti, que es el asistente de dirección, que ya viene del palo visual, labura como al lado de Diana Eisenberg hace un montón, y él es un genio, él tiene una obra visual muy bella. Me empezó como a ayudar y empezamos ahí a laburar las escenas. Eh, Después Ariel, mi compañero, empezó, bueno, pero esto si lo metemos con unas buenas pantallas, ta, 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 y después se sumó Macabre, que empezó a componer la música original, que Mac me encanta porque es un rocker total. Mac es, nada, músico de Catupeco hace 1000 años y compone divino y es DJ, y así que había como unas mezclas de personajes. Y después yo tenía un objeto muy bello que me hizo Gabriela Herderlich, que es una diseñadora muy maravillosa que está acá, que es húngara, pero está viviendo acá hace un par de años, está laburando ahora mucho con el Cervantes y mucho en teatro, y me hizo un abanico gigante, entonces fue como que se empezó a armar, y terminamos pudiendo grabar así como raspando en el San Martín a último momento, repartiendo el subsidio de Prodanza como se podía, que siempre te pasa, nunca te alcanza, pero bueno, nada. Estuvo bien, estuvo muy bien haber hecho eso, y ahora estamos viendo cómo hacemos, si se repite. Justo, mira, hoy me contaron que viene al Festival de Cine una peli que me encantó, que se llama Nueve Sevillas, que se estrenó en noviembre en Sevilla y que habla un poco de esto, de las apropiaciones de flamenco. Eh, Así que es posible que hagamos ahí una previa antes del festi, de los abanicos de Chinchero, porque no lo hicimos en Sí. vivo, fue como, bueno, ese laburito experimental, que a mí me Sí. encanta, que me permitió volver a coreografiar, a pensar, a transpirar, a insistir con esto de por qué tantas coreografías salen tanta plata, como, bueno, y prometo que con esto ya no rompo más, porque con salir del ruedo es lo mismo. Como que tengo una necesidad verbal de exteriorizar eso que a mí me pasa, y que digo, si todos fuésemos conscientes por ahí, nada, qué sé yo, medio ingenuo por ahí mi planteo, pero me he sentido muy sola, Dulcinea, en este recorrido en relación al flamenco en Argentina. Ahora estoy empezando a encontrar más voces gracias a la pandemia, nos estamos juntando ahí con el flamenco interprovincial, y charlamos un poco de cómo le pinta a cada una esta apropiación, Claro, y las empiezo a escuchar, apropiaciones. Mm. sí, a escuchar otras voces, pero como que por mucho tiempo era un planteo medio Solaris, ¿viste? Mm. Que la danza contemporánea me espeja más porque está todo el tiempo como rumiante, reflexionando sobre sí. Sí. Entonces digo, bueno, con la gente de contempo me siento un poquito más cercana a veces que con los de flamenco. Y Mariana, salir del ruedo, de qué va? Sí, ¿cuál es? Parece que hay ahí también una investigación sobre. Sí, y salir del ruedo estuvo re bueno porque yo había hecho para Preludio Flamenco, que era el laburo anterior, que dirigía nada más, bailaban 12 bailadores. De ahí habían quedado unos tablados muy bellos que los hizo Paola, Pau Gallarato, que es Paola Edelina, que también es fotógrafa de la danza contemporánea. Eh, bueno, los habíamos diseñado para elaborar un poco de, bueno, cambiar los puntos de vista, y en esta reflexión también bastante formalista, pero con la pregunta de, bueno, ¿y flamenco acá cómo y qué? Y si meto un guitarrista eléctrico y a mi amiga que toca el cello, y nada, como surgió un poco de ahí. Y yo tenía ganas de seguir como laburando en una especie de trilogía con los tablados, y Salir del ruedo fue como una obra más, es una obra más narrativa, por decirlo de alguna manera, porque son dos personajes, es mucho más como de la dualidad de dos mujeres, hay algo del espejo, que igual es algo que yo ya venía laburando también
lo de la dualidad con Argelia, con otra amiga. Y creció un montón la obra. Digo, como nosotros pudimos hacerlo mucho, mucho, ir a teatros de otras provincias, ciudad, bueno, estuvimos sí, en Plataforma La Verdén en Rosario, en el Tubo en Viedma, fuimos a Merlo San Luis, en Sí, el Solís en Montevideo nos hicieron las estructuras, el teatro se recopó y nos hizo la escenografía propia, como que creció un montón, fuimos a la biblioteca de Bariloche. No, es un laburo requerido y mucho, mucho reme, ¿eh? Mucho reme de parte de Laura y mío. Y ahora capaz que nos vamos a Rosario en marzo, así que estamos ahí viendo desde qué lugar remontarla, porque yo digo, yo miro ese sí. cuerpo y eso, y digo, no sé quién es esa mina, pero bueno, Pero contá, digamos, como, escucho y entiendo que en tus obras y en tus propuestas como artísticas, ¿no? Y más escénicas, como está el cruce en vos de la investigadora, profesora, y que está rumiando y se plantea cosas, y lo escénico, eh, ¿cómo es que las desarrollás? Digamos, vos ponés en escena toda esta pregunta en relación a la apropiación y haces cruces con el flamenco, planteás preguntas donde el flamenco es una forma o esa apropiación del flamenco es una forma de responderla. ¿Cómo sí, es? ¿De qué habla, por sí, ejemplo, salir del ruedo? Si tuvieras que sí, pensar. salir del ruedo en realidad lo que empezó un poco como con esta exageración de la imitación, ¿no? Como era un poco en respuesta, bueno, a ver, la exageración de la imitación de la flamenca y el gesto y lo otro y te bailo, como bueno, a ver hasta dónde más Carmen Amaya y todo, y palo y a la bolsa y zapateo, tum, tum, pa, y te tiro y te desmayo. Y es un poco eso, los primeros 20 minutos te clavas dos minas, a ver quién zapatea más alto. Bueno, es como eso, como bueno, dale que va. Porque había como toda una intensidad que nosotras captábamos del campo local muy desde ese lugar y muy sin sentido, ¿viste? A ver quién imita mejor España. Como que yo ahí ya venía muy puesta, además con estos trabajos que ya había presentado en el GTA de flamenco en Argentina, la búsqueda de un gesto emancipador de la tradición ajena y el otro también, y la prega. Todos los temas del Congreso escribiendo, el otro, todo insistía en mi cabeza ahí. Y bueno, como que el cuerpo también necesitaba decirlo desde ahí. Y un poco habla de esto, ¿no? Del espejismo que se arma entre la gente también dentro del campo al mirarse y tratar, que en realidad es como la lucha con uno mismo en un lugar muy desalentador, como que después terminas como diciendo, y ahora estoy acá encerrada en el 2020 y a quién carajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como bueno, mucho replanteo me parece que trajo el 2020 para los grupos de danza. Yo estoy participando bastante de oyente de lo que pasa en el frente de emergencia de la danza, de cómo se han calzado adelante reclamos muy fuertes. Siempre participé igual desde que se empezó con la de la ley de danza, pero también ver un poco las personalidades ahí, ¿viste? Cómo se van acomodando, se empezó a mover muy rápido, ¿viste? Que si lo ves como en términos de Pierre Bourdieu, de cómo es un campo, de decir, el que era muy mainstream dejó de serlo y pasó a ser una velocidad y sin hacer, porque digo, y sin mostrar, si no había teatro. Sí, sí, digamos que lo que, si uno puede hablar de algo positivo, ponele que haya traído la pandemia y este ir hacia la virtualidad y hacia lo audiovisual en relación a la danza fue, uno, mostrar lo precarizado que estaba el sector y otro también, así como está el Frente de Emergencia, está el Movimiento Federal de Danza, que es un movimiento que se constituyó en el final del 2019 y en el 2020 tuvo mucha más visibilidad y estuvo ahí. Y yo observo que hay muchos lazos a nivel federal de la danza que se están visibilizando y que se están haciendo redes. Entonces, ese es un punto por ahí positivo para poder uno pensarse, ¿no? Y pensar el campo, pensar las danzas, pensar a nivel federal.
pensar estas apropiaciones, ¿no? Así como está con el flamenco, también como el vínculo con otras danzas por ahí foráneas e incluso con la propia tradición, el folclore, el tango, de qué manera uno se vincula y cómo puede hablar el contexto a través de la danza, ¿no? Sí, a mí, por ejemplo, me dejó cada vez más claro de que esto de una construcción de identidad lineal, de bueno, soy de Buenos Aires, me identifico con los que están acá cerca, o bailo flamenco, me junto con los que hacen flamenco, o me di cuenta que no iba. Digo, acá no encajo en ningún lado, porque en realidad empieza a pasar eso, como que no te identifica el estilo, sino como hay algo de lo ideológico muy fuerte y muy profundo que uno va ahí como por eso te digo, a mí no me importa nada si el Macabre toca teclados y está con un iPad haciendo lo suyo, porque hay algo donde nosotros conectamos, viste, muy fuerte a la hora de crear, que es hermoso, Sí, o con los chicos de visuales, que no es mi palo para nada. Soy muy del cine, ponele, cuando yo empecé Puan en el 97 me miraba todo el periodo mudo de Hitchcock y escribía todo sobre, como nada, he pasado por miles en el arte. sí. Sí, sí, Mm, se ve que también en esto que mostrás y en lo que te escucho hay un acercamiento a las demás personas y a las artes por un interés en relación a una pregunta que a una o a uno le ronda, no por si somos de este palo o nos dedicamos a lo mismo, ¿no? Y en ese total, sentido me parece muy interesante también esto que tomás del flamenco como la necesidad de afirmarse, de sonar, de la fuerza, la pasión, ¿no? sí, Como algo que te termina conectando con la rítmica, ¿no? Que también es muy sí, primario, el ritmo, la percusión, re, eso está sí. buenísimo. Creo que cuando empecé lo que estaba buscando era eso, como que tenía una necesidad ahí de, sí, de afirmarme, qué sé yo, tenía 19 años, siempre había hecho danza clásica y ¿cómo se dice? Expresión corporal en lo de Patricia Stokoe y de repente ¿entendés? Enganché el flamenco y fue como, wow, esto es repower. Y siempre tuve mucho conecte con lo musical. Y después algo hermoso que a mí también me pasó con el 2020 fue que reconecté con Ecuador, que es un país que amo, que me dio mucho laburo, fui como 3 años seguidos, y me dio también como la posibilidad de hacer estos mismos planteos en otro territorio. Y, y me pasó algo re lindo que fue como que pude empezar a armar una curaduría para el Consejo Internacional de la Danza de allá y generar laburo acá, porque mi propuesta era poder mostrar los bailarines y docentes de acá y poder hacer ese, qué sé yo, ese cruce de que los conozcan, de que por ahí, viste, las alumnas de allá puedan tomar clases con la gente de acá si les interesa. Y eso lo sigo haciendo y me parece hermoso. También estoy laburando para el museo de allá, que es gente muy copada. No sé, se me abrieron puertas nuevas desde este mismo lugar que te digo, que por ahí los conectes son más afectivos, ideológicos, que obviamente no dejan de ser políticos, pero hay algo de lo afectivo para mí muy fuerte. Sí, claro, claro. Sí. Y también, bueno, esto que abrís respecto a Ecuador, está bueno pensar en las redes y expandir desde el nivel federal dentro del país a las redes latinoamericanas y a ver cuál es nuestra propia realidad, cuáles son nuestras danzas, nuestra forma de Divino, relacionarnos, ¿no? Eso está bueno. re. Y ahí Sí, estoy re hablando, enojada con eso. No, como que digo, las acciones de coloniales, ¿viste? Yo ahora sí, estuve en diciembre en un congreso muy lindo de teorías postcoloniales y feministas. Nada, éramos millones. Fue una semana que lo organiza Karina Vidaseca, hermoso. Millones de minas desde todos lados de Latinoamérica hablando en distintos idiomas y cruces. Bueno, muy, muy, muy bueno. Y yo estuve ahí de las mesas de danza hablando sobre un poquito lo que conté ahora. eh, y digo, bueno, pero ¿qué acciones, no? Como empezar directamente a accionar una mirada decolonial, por ahí que no todo quede como en, bueno,
qué sé yo, y yo me doy cuenta igual que es algo que atraviesa todo, porque mi vieja y mi hermana viven en Francia hace un montón, hace 15 años, mi mamá está en París y mi hermana en Marsella. Y tengo mucho de estos mismos diálogos como a nivel familiar, por decirlo de alguna manera. Y mi hija me dice que es que acá también está pasando esto de la decolonialidad. Obviamente que más ¿cómo es? Con los países de Árabes. raza negra colonizado, está lleno de senegaleses, esto y lo otro, que se afirman desde ese mismo lugar. Y es hermoso porque digo, bueno, se trata de bailar desde ese lugar de apropiación. Bien, y yendo al bailar y a la danza, ¿qué, qué sentís que es la danza para vos? Una filosofía de vida, me parece. Me parece que es una filosofía de vida, que genera mucho riesgo, que hay que tener mucha constancia, pero también me parece que es bella la palabra danza porque implica un montón de culturas y de recorrido. Yo a veces pienso en la gente de la danza, lo digo con mucho amor, pero que de repente termina enseñando solamente clases de yoga o de un estilo de yoga. Como cualquier cosa que te cierre, porque es un poco lo que me pasó a mí, capaz que pienso eso, que en un momento la palabra flamenco era como algo que me estaba achicando y quedándome y que si no hacía eso era, pero ¿qué estás haciendo? Eso no es flamenco. ¿Entendés? Y palo con preguntas esencialistas. Nada, y la danza me parece que es un potencial constante, porque tiene todo esto de que le estamos encima reflexionando y toqueteando y yéndole de acá y de esto y lo otro, y los cuerpos moviéndose y manifestándose, ¿no? Para mí es todo la danza. Sí, bueno, continuando con eso, con la danza, ¿qué imaginás hacia el futuro de la danza? Habiendo sido ahora atravesados por, bueno, por la pandemia, la cuarentena, donde puso el cuerpo, ¿no? Que también nos encerró, nos interpeló hasta físicamente nuestras sensaciones, deseos y necesidades de estar con otros o tocarse. O sea, habiendo sido atravesados por eso, más lo que está viviendo el mundo, puedes imaginar hacia el futuro de la danza? Em, no, yo espero que siga siendo esto como una herramienta de empoderamiento para las personas, pero real, ¿viste? La palabra empoderamiento ya está medio bastardeada, pero digo, de sensibilidad, que no se pierda esa capacidad de sensibilidad. Ayer me crucé con dos compañeros que iban a en un entrenamiento que yo hacía con Juan Onofri y yo llevaba a Selvita a la plaza y estaban los dos así espalda con espaldas como en una situación de escucha y, y digo, ay, yo los veo bailando, están ahí sentaditos, viste, y digo, bueno, es esa práctica de no perder la sensibilidad del cuerpo, de conexión con el otro. Digo, más allá de todo el virtuosismo que cada uno tenga ganas de desplegar, o de los estados, o las técnicas. Yo estoy muy conmovida con las generaciones, no sé si porque soy madre. Antes igual era igual, ¿eh? Antes de tener a Selvita creo que era igual. Me importa como mucho que en las clases también ver que la otra persona se quede muy potenciada después de esa hora o 2 horas de laburo, ¿viste? Potenciada en el conecte consigo misma, en la conciencia. Y estoy muy con esto de las generaciones jóvenes, porque además lo que laburo en Ecuador son pibas súper jóvenes. Tengo desde 12 años hasta, bueno, minas grandes, pero digo, bueno, estas chicas hay que rescatarles la adolescencia a estas pibas, ¿viste? Para mí ese es el objetivo. Ahí ya no me importa mucho ni la danza o no, porque es esa cosa de dale, vos qué querés hacer, ¿viste? Como de contenerle un poco el sueño y de que haya muchos adultos abordando la situación desde ese lugar de soporte. Creo eso, creo que hay que bancar la parada por las nuevas generaciones que está difícil, si no, ¿viste? Si no pensamos más en los niños y adolescentes de ahora.
Sí, está bueno eso que decís también, la danza como una forma de potenciar, de contener y de conectar con el deseo a la otra persona, ¿no? Porque también pensando en los niños, niñes, adolescentes, es eso, es como acompañar y a que se pueda conectar dentro de un marco de contención con el propio deseo y potenciarlo, que vaya hacia el futuro. Total. Así que, sí, muy lindo. Sí. Y bueno, y para ir cerrando un poco este encuentro, una palabra que te venga así de como síntesis de este momento, de esta etapa, o un movimiento si querés también, ¿eh? Bien. Me parece que sí, que hay que integrar, que hay que tratar todo el tiempo de integrar, que creo que eso es lo mejor, que es un momento donde está bueno integrarse, integrar con otros, de tratar de no dividirnos tanto en qué disciplina, en qué piensa, en qué grupo, que es un momento de tratar de integrar con lo que se nos presenta y lo que se pueda, que integrar lo virtual y lo presencial, integrar, porque si no es como vuelve y la distancia y el otro, bueno, si uno se integra, me parece que más o menos vamos a ir llevándola un poco mejor. No creo mucho en esperar las decisiones del Estado, de las vacunas o de algo externo. En ese sentido, nada, yo practico hace mucho tiempo un budismo muy determinante de adentro hacia afuera y creo en eso. Sí creo en exigir los derechos que corresponden, por supuesto, pero me parece que está bueno uno integrarse. Y que somos un montón que podemos alojar a otros. Por lo menos yo estoy más en una postura y estoy desde el 2020 como con mucha claridad, de alojar a los demás, de que me alojen, que alguien me aloje a mí. No sé si porque estoy más grande, pero bueno, que alguien me agarre. Parece que estoy más para agarrar. Qué bueno. Bueno, Mariana, gracias. La verdad, muy Gracias a vos, Dulcinea, lindo hermoso. escucharte y bueno, y pensar y yo agradezco siempre muchísimo también tener este espacio y la posibilidad de estar conversando con otras y otros que tienen ese saber que para mí es tan espectacular y valioso, que es el saber del cuerpo que se mueve, que baila, que se sensibiliza, que se entra en contacto con los demás, en el contexto desde ese lugar sensible, ¿no? De esa materia sensible. Así que siempre me hacen pensar y lo agradezco mucho. Y ahora te agradezco un montón a vos. Este, y bueno, y estamos ahí conectadas. Dale, estamos ahí conectadas. Gracias. Y Que gracias sigan las... a todos, todas y todos que vean esto. Espero que disfruten también los fragmentos que compartimos, aparte de esta entrevista. Un abrazo. Gracias.